Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. Hace algunos años en nuestro canal hablamos de padres maravillosos que el cine nos ha dejado. Esos padres ejemplares que por amor a sus hijos son capaces de llegar al grandes sacrificios, que son amorosos, que enseñan grandes lecciones. Y gracias a la vida existen muchos padres así. Mi papá es un ejemplo de ello, muchos de mis amigos, muchas personas que conozco son grandes padres, pero no es siempre la regla. De hecho, en Colombia existe una frase con la que no estoy de acuerdo, pero que es bastante conocida, que dice que madre solo hay una y padres cualquier hijo. No creo que sea así, pero el cine nos ha mostrado también una inmensa galería de papás que van desde el descuido, el abandono, hasta ser absolutamente detestables e inclusive criminales. Por eso hoy, aprovechando el muy reciente Día del Padre, quiero que hablemos acerca de padres terribles que el cine nos ha traído. Here's Johnny. I'm coming down. Una de las principales cosas que todo padre debe hacer es proteger a sus hijos, cuidarlos, mantenerlos a salvo de cualquier peligro. Pero ¿qué pasaría si tu padre trata de matarte? Creo que tal vez no sería tan buen padre. Y ese es el ejemplo de Jack Torrance, el protagonista de la famosa película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Un papá que va perdiendo poco a poco el control, el juicio, que va entrando en una suerte de locura por el confinamiento que debe tener en este hotel alejado del mundo y que termina en un momento dado atentando contra su propia familia. Por eso, en este top 5 hay que hablar de Jack Torrance, famoso personaje interpretado por el maravilloso Jack Nicholson y que podríamos considerar definitivamente como uno de los peores padres de la historia del cine. Come and play with us. Ser un buen padre, sin embargo, no es solamente dar protección a sus hijos. Un buen padre escucha, un buen padre da consejos, da un abrazo cuando lo necesitamos, acompaña en los momentos difíciles y por eso no podemos pensar que el personaje de Lester Burham, interpretado maravillosamente por Kevin Spacey para la película Belleza Americana de Sam Mendes, sea un buen padre. Es un tipo que está completamente preocupado por sí mismo, egoísta, que no considera a su familia como algo importante en su vida y que la crisis de la mediana edad le da por consumir drogas con el novio de la hija, por desear sexualmente a la mejor amiga adolescente de la hija y por mandar un poco todo al carajo para simplemente dedicarse en su propio placer y en su propio bienestar. Lester Burham, definitivamente un padre terrible del cine. What the hell do you think you're doing? A estos dos padres terribles hay que sumarle otro que es casi icónico en la historia del cine. Y es que hace muchos años una película infantil terminó gustando tanto a los niños como a los padres y una de las razones importantes fue este padre terrible que era prácticamente una caricatura de todo lo que puede ser un mal padre. Un padre que obliga a su hija pequeña a ver televisión en vez de leer, que obliga a su niña pequeña a comer chucherías, dulces y cosas dañinas para su salud en vez de comida saludable, a tratarla mal porque ella era una niña y él era un grande, ella era bruta y él era inteligente. Y creo que todos ya están entendiendo aquí que estoy hablando de Matilda. Matilda, que tuvo un papá terrible, que es justo lo que todos quisiéramos que no fuera nuestro padre, que es este tipo vendedor de seguros, al que no le importa sino el dinero, que su hija es prácticamente un estorbo para él y que pues al final de la historia sabemos lo que pasa y es que finalmente la niña no quiere tener ese papá y decide tener otros padres y no los que les tocó en suerte. Por eso este personaje de Harry Hurmuth, interpretado maravillosamente por Danny DeVito, entra en esta galería. Dato curioso, ese mal padre que es Danny DeVito en la película es justamente el director de la misma película y no sé si ustedes lo sabían, pero hace un trabajo maravilloso y por eso es que Matilda ha pasado a la historia como una de las comedias más emblemáticas familiares de la historia del cine. ¿Y un libro para qué? ¿Para leer? ¿Leer? ¿Para qué quieres leer? Tienes la televisión ahí enfrente, mira. Una de las mejores películas de Roman Polanski sin duda alguna es Chinatown. Chinatown es una historia en la que se habla de un tema aparentemente de corrupción, con las aguas en el distrito de Los Ángeles y donde hay involucrados muchos personajes muy turbios que entre otras cosas dificultan la labor de Jack Nicholson, que es este detective que está preocupado por llegar a la verdad del asunto. Pero detrás de todo esto hay un gran magnate, hay un gran hombre omnipresente en la historia llamado Noah Cross, interpretado por nuestro fantástico director y actor de cine John Huston, que se convierte en un personaje absolutamente detestable,
una persona despreciable, que está en contra de la humanidad prácticamente, pero que como padre es aún peor si se quiere. No voy a decir por qué, porque arruinaría la película de muchos, pero definitivamente Chinatown es una gran película y Noah Cross es uno de esos papás que uno realmente detesta con todas las entrañas. Go home, Jake. I'm doing you a favor. Aunque son muchos los malos padres de las películas de la historia del cine, pues he elegido algunos que representan algunas características de lo que no debería ser la paternidad. Y por eso aquí vamos a hablar de Ed Wilson, un personaje que aparece muy poco en la película Natural Born Killers, conocida en español como Asesinos por Naturaleza, pero que su aparición fugaz es muy importante para entender por qué la protagonista de Mallory, de ese dúo Mickey y Mallory, que son como una suerte de Bonnie and Clyde modernos, que van por todos los Estados Unidos asesinando gente por placer, uno entiende un poco su psicología, su forma torcida de ver la vida cuando ve la clase de padre que tuvo, ¿no? Un hombre completamente mezquino, completamente desagradable, además violador y con un montón de características que lo hacen detestable, insoportable y completamente odiado, y que efectivamente pues es parte muy importante de la forma como se comporta su hija. A pesar de que no es un personaje que aparezca mucho en la historia, su fugaz aparición tiene una clave muy importante para entender la psicología de este personaje femenino que decide viajar junto con su novio por los Estados Unidos asesinando personas por placer. What do you have to say to your fans? You ain't seen nothing yet. Desde nuestro canal Amigos del Cine deseamos un feliz Día del Padre a todos los papás que nos siguen, sobre todo aquellos que se han tomado en serio la paternidad y que saben que es algo totalmente imprescindible para cualquier persona. Se nos quedan por fuera muchos malos padres, como Darth Vader con su famoso I am your father, o como el Doctor Malito de Austin Powers, o el Padrastro, y muchos otros padres terribles que son muy importantes en el cine porque nos muestra justamente lo que nunca deberíamos ser. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.